¿Qué sucede después de la muerte? ¿Dejamos de existir o hay algo más allá de esta vida? A lo largo de siglos y culturas, miles de personas han asegurado recordar vidas pasadas, pero pocos relatos han sido tan antiguos, detallados y cuidadosamente documentados como el de un niño japonés de apenas 8 años. Su nombre era Katsugoro, y su historia cambió para siempre la forma en que Japón, y luego el mundo, vería el fenómeno de la reencarnación. El caso Katsugoro, una vida contada después de la muerte, Japón siglo XIX. El caso de Katsugoro fue registrado por primera vez en febrero de 1823 por Ikeda Kansan, un señor feudal retirado y erudito. Poco después, el samurái de alto rango, Okado de Nachiro, dirigió una investigación oficial. Y en junio de ese mismo año, el académico Hirata Atsutane, una figura destacada del pensamiento japonés, publicó sus observaciones. Más de medio siglo después, el escritor Lafcadio Hearn tradujo estos documentos al inglés, permitiendo que la historia cruzara fronteras. Incluso el doctor Ian Stevenson, pionero moderno en el estudio científico de la reencarnación, se inspiró en este caso para su propia investigación. Katsugoro nació el 10 de octubre de 1815 en el pueblo de Nakano, hoy parte de Higashi Nakano, a 34 kilómetros de Tokio. Era el segundo hijo de Henzo Issei, una familia de agricultores. Su abuela se llamaba Tsuya. Una tarde, mientras jugaba con sus hermanos mayores Otohiro y Fusa, detuvo el juego con una pregunta desconcertante. Katsugoro preguntó a su hermano Otohiro: «Hermano, ¿de dónde viniste antes de nacer?» Otohiro respondió: No sé, ¿cómo podría saber eso? Fusa, muy seria, dijo: «¡Qué tontería! Nadie sabe esas cosas. ¿Por qué preguntas estupideces?» Katsugoro se puso serio y casi asustado y preguntó: «¿Entonces, no sabes dónde estabas antes de nacer?» Fusa lo miró confundida y preguntó: «¿Tú sí lo sabes?» Katsugoro, muy serio y seguro de lo que decía, respondió: «Sí, lo sé muy bien. Me llamaba Toso. Mi padre se llamaba Kyubei». Fusa, confundida e incrédula, le dijo que eso era muy raro y que se lo contaría a sus padres. Katsugoro se echó a llorar y dijo: «Por favor, no se los digas». Fusa aceptó, pero desde ese momento, cada vez que discutían, lo chantajeaba con contarlo. Katsugoro siempre terminaba obedeciéndola. Un día, los padres notaron tensión entre los hermanos. Presionaron a Fusa hasta que confesó lo que el niño había dicho. Entonces, le pidieron a Katsugoro que contara su historia. Katsugoro respiró profundo y, con una calma extraña para un niño de su edad, comenzó a relatar su otra vida. Katsugoro empezó diciendo: «Vivía en un pueblo llamado Hodokubo. Mi madre se llamaba Oshizu. Cuando era pequeño, mi padre, Kyubei, murió. Luego, mi mamá se casó con otro hombre llamado Hanshiro. Él me quería mucho, pero yo morí cuando tenía 6 años. Después entré en el vientre de mamá y nací otra vez». Nadie tomó en serio el relato del niño, ya que era una historia muy extraña. Esa misma noche, mientras dormía con su abuela, Katsugoro insistió de nuevo. Katsugoro le dijo a su abuela Tsuya: «Por favor, llévame a Hodokubo. Quiero ver a mis padres». Tsuya le pidió que contara todo lo que recordaba. Katsugoro habló con mucha claridad y relataba así: «Cuando tenía 4 años, recordé mi vida en detalle, pero he olvidado muchas cosas. No tendría que haber muerto, pero morí por no haber tomado la medicina». Él no sabía la causa de su muerte, pero lo supo porque alguien lo dijo. Su fecha de muerte fue el 4 de febrero de 1810. «Cuando fallecí no sentí dolor. Fue angustiante. Solo por un momento. Después todo desapareció. Cuando pusieron mi cuerpo en el ataúd, salté fuera de él y me quedé al lado. Mientras lo llevaban por la colina, yo estaba encima de la tela blanca que cubría el ataúd. Recuerdo el golpe seco cuando cayó en la fosa. Fue un sonido fuerte. Aún lo oigo en mi mente. Mientras los monjes recitaban un sutra, pensé que eran unos seres despreciables que solo maquinaban cómo robar dinero. Con sus rezos no me fui a ningún otro mundo. Así que regresé a casa y me senté en un escritorio. Hablaba con la gente, pero nadie me oía. Entonces apareció un anciano, me miró y dijo: «Ven aquí». Lo seguí y subimos hacia un lugar desconocido, hasta que llegamos a un campo luminoso lleno de flores en su máximo esplendor. Estaba jugando, pero cuando quise romper una ramita, apareció un cuervo pequeño. Me miró con una intensidad aterradora. Todavía siento miedo cuando lo recuerdo. Genso, su padre, creyó que aquel cuervo podía ser Mitake-sama, la deidad protectora de Nakano llamado Yatagarasu. Katsugoro continuó contando.
Volví a casa durante la ceremonia de los muertos en julio. Vi que estaban ofreciendo dumplings. No podía comer, pero podía oler la comida caliente y humeante que ofrecían. Podía disfrutar de su aroma. Estuve rondando así un tiempo, hasta que un día, caminando con el anciano por una calle, este señaló una casa. «Nacerás en esa casa», me dijo. Me quedé bajo un árbol de caqui 3 días. Luego entré por la ventana y me quedé en la estufa de leña otros 3 días. Escuché a mis padres hablar de irse a un lugar lejano. Durante el embarazo y después de él, no recuerdo que ocurriera nada extraño. Entonces, creo que entré en el vientre de mi madre, aunque no lo recuerdo muy bien. Sin embargo, sí recuerdo que cambié de posición cuando pensé que le estaba causando dolor. 6 años después de la muerte de Toso en el pueblo de Jodokubo en 1810. No tuve problemas al nacer. Recordaba todo hasta que llegué a los 4 o 5 años. Pero luego, poco a poco, comencé a olvidarlo. Genso confirmó después lo siguiente. Era la época de Año Nuevo, aproximadamente 10 meses antes de que naciera Katsugoro. Una noche, mi esposa y yo hablamos y decidimos que, dado que estábamos en una situación tan precaria con mi madre y 2 hijos a quienes mantener, mi esposa iría a Edo, la ciudad capital, a trabajar a partir de marzo. En ese momento, no revelamos nuestra decisión a mi madre, pero en febrero le hablamos sobre ello, y en marzo, mi esposa se fue a Edo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, tomó licencia y regresó. Debió haber concebido en la época de Año Nuevo, y después de 10 meses, Katsugoro nació. Genso agregó, esa era una conversación que solo nosotros 2 conocíamos, y no habría forma de que mi hijo lo supiera. La historia de Katsugoro inquietaba cada vez más a su abuela Tsuya. Un día, en una reunión de ancianas del pueblo, Tsuya preguntó con cautela, ¿alguna de ustedes ha oído hablar de alguien llamado Kyubei de la aldea de Jodokubo? Una mujer respondió que conocía gente en ese lugar y que podía averiguar. Pero al saber por qué preguntaba, Tsuya ya no pudo ocultarlo. Contó toda la historia. El 7 de enero, un anciano de Odokubo viajó hasta Nakano con un mensaje claro. Conocía bien a Hanshiro, el segundo esposo de Oshizu. Y sí, hubo un niño llamado Tozo, hijo de Kyubei, que había muerto a los 6 años. Y recientemente habían escuchado sobre un niño que decía ser él. Así que había venido para saber más al respecto. Los recuerdos de Katsugoro coincidían con la información conocida sobre su familia anterior y su antiguo pueblo. El deseo de Katsugoro por volver a Jodokubo se intensificó. Lloraba por las noches, suplicando a su abuela que lo llevara. Una noche, Tsuya tomó una decisión. Tsuya le dijo a Genso, puede que todo lo que dice Katsugoro no sea cierto, pero creo que me gustaría llevarlo a la aldea de Jodokubo. Para un hombre sería inapropiado, pero para una anciana no importará si se burlan de ella. El 20 de enero emprendieron el viaje. Jodokubo estaba a casi 6 kilómetros, atravesando una montaña. La abuela Tsuya le preguntaba si ya habían llegado a la casa. Katsugoro decía, todavía no, hasta que por fin exclamó, «Es aquí, abuela, esta es la casa». Era una de 3 casas alineadas. Tsuya se acerca a la casa y pregunta, ¿es Hanshiro el dueño de la casa? Sí. ¿Y su esposa se llama Oshizu? Sí, así es. Al escuchar la historia, Hanshiro y Oshizu se echaron a llorar. Miraron al niño detenidamente. Oshizu dijo, «¿Realmente te pareces a Toso cuando tenía 6 años?» Mientras lo sostenían, Katsugoro señaló el techo de una tienda de tabaco frente a la casa de Hanshiro y dijo, «Ese techo no estaba antes. Ese árbol tampoco estaba». Todo esto era cierto, lo que sorprendió aún más a todos. Los familiares de Hanshiro vinieron a ver a Katsugoro, y entre ellos estaba la que fue la niñera de la hermana menor de Kyubei. Ella dijo, «Este niño incluso se parece a Kyubei», y rompió en llanto. Katsugoro y Tsuya regresaron a la aldea de Nakano ese mismo día, pero después de eso, Katsugoro repetía, «Quiero volver a la aldea de Jodokubo. Quiero visitar la tumba de Kyubei». Genso hizo oídos sordos a las súplicas de Katsugoro, pero el 27 de enero, Hanshiro fue a la casa de Genso a saludarlo. Le preguntó a Katsugoro si quería ir a la aldea de Jodokubo, lo que lo llenó de alegría, pues deseaba visitar la tumba de Kyubei. Katsugoro fue a la aldea de Jodokubo con Hanshiro y regresó esa misma tarde. Visitó la tumba de Kyubei y al regresar le pidió a su padre Genso algo inesperado.
Katsugoro, papá, quiero que les pidas a ellos que sean parte de nuestra familia. Genso aceptó, pero justo cuando pensaba en cómo hacerlo, recibió un llamado inesperado. Debía comparecer ante un oficial superior. El caso de Katsugoro estaba a punto de ser registrado formalmente por las autoridades del período Edo. Genso relataba, desde pequeño, Katsugoro nunca tuvo miedo de la muerte, ni de los fantasmas o espíritus malignos. Por ejemplo, yo cuidaba a un hombre enfermo llamado Genhichi, quien estaba mentalmente enfermo. Construí una choza para que viviera allí. Cuando su muerte se aproximaba, su apariencia se volvió aterradora. Sus hermanos no se acercaban a la choza, pero Katsugoro decía, él está muriendo. Me entristece su situación. Por favor, prepara suficiente medicina y comida para él. Estoy listo para llevárselo en cualquier momento. Y se los llevaba incluso muy tarde en la noche. Cuando el hombre murió, los hermanos de Katsugoro no se atrevían ni siquiera a ir al baño. En Japón, los baños estaban fuera de la casa en ese tiempo. Katsugoro decía, ¿por qué les da miedo de la muerte? Y no mostraba ningún signo de temor. Decía también, no tengo miedo de la muerte. Cuando se le preguntaba por qué, él respondía, me di cuenta que estaba muerto porque otras personas lo decían que lo estaba. Cuando morí, no vi mi cuerpo y no pensaba que estaba muerto. El momento de mi muerte no fue tan doloroso como les pudo parecer a los demás. Después de morir no sentí hambre, frío o calor. No era tan oscuro, incluso en la noche. No importaba cuánto había caminado, nunca me sentía cansado. Cuando estaba con el anciano, no sentía miedo de nada. La gente decía que había nacido después de 6 años, pero sentí que fue un tiempo mucho más corto. También dijo Mitake-sama, el nombre de una deidad que residía en las montañas, que no tienes que sentir miedo de la muerte. Y Genso le preguntó, ¿dónde viste a Mitake-sama? Pero no me respondió la pregunta. Hablaba con sabiduría como si hubiera cruzado el umbral y vuelto. El caso de Katsugoro nunca fue olvidado. En 2006, un grupo de investigación japonés investigó a fondo su historia para el Museo de Historia de Hino. En 2015 publicaron un informe. En él aparecía una nota transcrita con palabras de Oshizu, la madre de su vida pasada. Ella contaba cómo Katsugoro dormía abrazado a ella y a Hanshiro, como si realmente hubiese regresado a casa. Las familias estrecharon lazos, y Katsugoro creció con una conexión única entre dos mundos. A los 11 años fue discípulo de Hirata Atsutan. Se casó 2 veces, adoptó un hijo y murió en 1869, a los 55 años, llevando una vida sencilla como campesino. ¿Cómo es posible que un niño tan pequeño recordara otra vida con tal nivel de detalle? ¿Es esta una prueba de reencarnación o un fenómeno aún más profundo relacionado con la conciencia? ¿Y si la muerte no fuera el final, sino un tránsito? ¿Tú qué piensas? Comenta aquí abajo, me encantaría saber tu opinión. ¿Casualidad, imaginación o algo que apenas empezamos a entender? El alma nunca muere, solo cambia de forma y sigue su camino. Muchas gracias por ver este video.